El plan de salvación de parte de Dios tiene nombre, se llama Jesús. Con lo sucedido en el jardín de Edén relacionado a la rebelión de Satanás y el ataque a la creación de Dios, moviendo a la desobediencia a Adán y Eva, se puede interpretar como una forma de tratar de usurpar o un golpe de estado en relación a la soberanía universal de Dios. Este asunto no se puede entender desde una óptica infantil, que se trataba de comer de una fruta sin permiso. Es más grave el asunto, de mayor magnitud, pues llevó a que Dios tomara acción y enviara a su Hijo a salvar a la humanidad. ¿Por qué Dios tuvo que enviar a su Hijo a salvar a la humanidad? La Biblia muestra que la ley que regía en el universo era ojo por ojo y diente por diente. Era la ley universal existente. Como Dios estableció esa ley, también se sujeta o se apega a que se cumpla. El primer hombre, Adán, en vez de obedecer a su Creador, optó por desobedecer la palabra de Dios. Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Es importante entender que Dios no creó un robot llamado Adán, sino una persona que puede tomar decisiones propias, con libre albedrío, orientado a hacer lo correcto, como un instrumento GPS o una brújula que siempre indica el norte. Sin embargo, Adán ignoró lo que Dios le dijo, pasó por alto sus ordenanzas para obedecer otra voz, la de Satanás, un ángel rebelde que quería ser como Dios y distorsionó su palabra, y esto conllevó a cuestionar la soberanía universal de Dios, su derecho a gobernar. Aquí empiezan dos caminos, el camino del bien y el camino del mal. Un solo hombre perfecto, Adán, condena a toda la humanidad a pecado y muerte. Por eso era necesario que otro hombre perfecto, Jesús, fuera el equivalente correspondiente. Un hombre por un hombre, los dos primogénitos hijos de Dios. Porque fue un hombre perfecto el que pecó, se necesita un equivalente. Y esa es la razón que Dios envía a su Hijo. Pero no puede venir como ser celestial. Y es lo que la Biblia llama despojarse, dejar su posición celestial en forma de un espíritu, lo que significa tener forma de Dios. Todos en el cielo tienen forma de Dios, son espíritus. Juan 4:24. Dios es un espíritu. Filipenses capítulo 2, versículos de 6 al 9. Entonces Dios envía a su Hijo Jesús a la matriz de una mujer para allí hacer el milagro de darle un cuerpo humano. Hebreos capítulo 10, versículo 5. Hebreos capítulo 1, versículo 6. Y así poder morir y pagar el precio del pecado. La Biblia dice que el precio del pecado es muerte. Romanos capítulo 6, versículo 23. Así, con la muerte del Hijo de Dios, Dios paga el precio de rescate para salvar a la humanidad condenada. Juan capítulo 3, versículos 16 y 17. Romanos capítulo 5, versículos del 12 al 17. Es razonable que Dios ponga en el ser humano mandamientos, leyes y recordatorios, pues somos su creación. Santiago capítulo 4, versículo 17. Jesús sabía que tenía que morir, que Él era la ofrenda de Dios, el Cordero de Dios, y demostró que la obediencia a Dios es posible, aunque a veces sea difícil de hacerlo. Juan capítulo 1, versículos 29 y 36. Mateo capítulo 20, versículo 28. Mateo capítulo 5, versículo 16. Primera de Timoteo capítulo 2, versículos 5 y 6. Por eso Jesús quiere que le sigamos. Él quiere mostrarnos el camino. Juan capítulo 14, versículo 6. Mateo capítulo 11, versículo 28. Satanás ha tratado de distorsionar la palabra de Dios de muchas maneras, no solo en Edén con Adán y Eva. Una forma que él ha utilizado para distorsionar la verdad ha sido mediante las miles de religiones que creen cosas distintas a lo que él enseñó, cuando hay un solo Dios. Satanás ha creado mucha confusión y de esas cosas también Jesús nos advirtió. Mateo capítulo 24, versículo 5. Mateo capítulo 24, versículo 24. Nadie mejor que Jesús sabe del sufrimiento,
el dolor que ha causado a la humanidad la desobediencia a Dios de Adán y Eva. Pero mediante sus enseñanzas, su predicación, nos invita a seguirlo de continuo. Proverbios capítulo 8, versículos 27 al 31. Mateo capítulo 9, versículo 36. Mateo capítulo 9, versículo 13. Mateo capítulo 10, versículo 38. Él sabía que con su muerte nos daría vida. Por eso en su posición al lado de su Padre en el cielo, se ofreció y le dijo a Dios las mismas palabras que le dijo Isaías. Isaías era un profeta de la antigüedad que representó a Jesús, aceptando también una asignación especial de parte de Dios. Por eso se hace esta comparación de Jesús y el profeta Isaías. Cuando respondieron a Dios con estas palabras: aquí estoy yo, envíame a mí. Isaías capítulo 6, versículo 8 al 10. Juan capítulo 5, versículo 37. Mateo capítulo 13, versículo del 13 al 16. Lucas capítulo 4, versículo de 18 al 21. Isaías capítulo 61, versículo 1. Juan capítulo 4, versículo 34. Mateo capítulo 5, versículo 16.